Un saludo, bienvenidos a este curso de PLC Schneider básico. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Alejandro Cruz, yo soy tecnólogo en automatización industrial y la idea con este curso es compartir experiencia, aportar conocimientos acerca de la programación con este tipo de PLC. Y nada, pues agradezco las personas que se suscriban al canal, de verdad que eso es de mucha ayuda para mí. Y también espero que les guste el contenido, que les sea de mucha utilidad. Y bueno, eh, a lo largo del curso vamos a ver qué es la normatividad IEC, programación, simulación y cargado, configuración de hardware, direccionamiento de las entradas y salidas, temporizadores, bloques de operación, comunicación, HMI, entre otras cosas. En un anterior video expliqué cómo descargar el software, cómo instalarlo. Dejé el link de descarga para que lo instalaran en sus equipos. Es un software que no es muy pesado. Además pues tiene su licencia y yo lo garantizo totalmente. Llevo ya más de un año trabajando con ese software y la verdad pues que lo recomiendo. Así que en la descripción de este video voy a dejar el enlace para que si de pronto están interesados en descargar el software les quede pues ahí para que lo descarguen. Bueno, iniciando ya con el curso, que es un PLC, un controlador lógico programable o autómata programable. Es una máquina electrónica diseñada para ser utilizada en un entorno hostil. ¿Por qué hostil? Porque estos equipos van a estar expuestos, digamos que a jornadas de trabajo continuas o digamos muy prolongadas. También van a estar expuestos al polvo, a la suciedad, a ruidos, de pronto altas tensiones, etcétera. Y utiliza una memoria programable para el almacenamiento interno de instrucciones orientadas al usuario, para implantar soluciones específicas tales como funciones lógicas, secuencias, temporizaciones, recuentos y funciones aritméticas, con el fin de controlar mediante entradas y salidas digitales y analógicas diversos tipos de máquinas o procesos. Básicamente esto lo que quiere decir es que el PLC reemplaza todo lo que era la lógica cableada en un nuevo sistema basado en entradas y salidas digitales y analógicas. En sus características, la CPU del PLC almacena y procesa los datos del programa, pero los módulos de entrada y salida conectan el PLC con el resto de la máquina. Estos módulos de entradas y salidas son los que proporcionan información a la CPU y activan resultados, resultados específicos. Bueno, eso ya dependiendo de las entradas y salidas, un PLC puede monitorear y registrar datos de tiempo de ejecución como la productividad de la máquina o la temperatura de funcionamiento, iniciar y detener automáticamente los procesos, generar alarmas si una máquina no funciona correctamente y más. Las entradas o salidas pueden ser analógicas o digitales. Los dispositivos de entrada pueden incluir sensores, interruptores y medidores, mientras que las salidas pueden incluir relés, luces, válvulas y variadores. Los usuarios pueden mezclar y combinar las entradas de un PLC para obtener la configuración adecuada para su aplicación. Bueno, esto digamos que ya es dependiendo del proceso como tal, cuál es la necesidad que se requiere. Digamos que al encender un motor me desplace una caja por una banda, pero entonces se le va a adicionar a eso, no sé, detectores de posición, temporizadores, variadores. Entonces digamos que al mezclar, al combinar, digamos, la ejecución de esos elementos, es donde digamos se le va a dar la configuración adecuada para la aplicación, como digo, en el proceso. Entonces es así pues como eh, se obtienen, digamos, los resultados que uno está buscando o que digamos se buscan en la industria.
Además de los dispositivos de entrada y salida, un PLC también puede necesitar conectarse con otros tipos de sistemas. Por ejemplo, los usuarios pueden querer exportar los datos de la aplicación registrados por el PLC a un sistema de control de supervisión y adquisición de datos llamado SCADA, que monitorea múltiples dispositivos conectados. Claro, es un sistema de control de supervisión, algo muy importante en las industrias, porque digamos esto recopila información, datos en tiempo real, eh, ayuda digamos a que de pronto no haya tanta inactividad, a ser más eficientes, digamos por ejemplo en el tema de alarmas, que se requiera intervenir una máquina o algo, entonces todos esos datos se recopilan en tiempo real, es algo que de verdad es muy importante y que se está aplicando mucho ya en las industrias. O por ejemplo, digamos, en el proceso como tal, la producción que se saca en ese proceso, pues hay que cierta cantidad de producción por un intervalo de tiempo que cargue al sistema. Entonces, pues también es utilizado por este sistema de control. Bueno, los PLC ofrecen una gama de puertos y protocolos de comunicación para asegurar que el autómata pueda comunicarse con estos otros sistemas. Eh, bueno, esto ya el tema de los protocolos de comunicación lo vamos a ver más adelante. Para poder interactuar con el PLC en tiempo real, los usuarios necesitan una HMI o interfaz hombre-máquina, que es el significado de estas siglas, HMI. Estas interfaces de operario pueden ser pantallas simples con lectura de texto y teclado o grandes pantallas táctiles más parecidas a las de la electrónica de consumo, pero de cualquier manera permiten a los usuarios revisar e introducir información en el PLC en tiempo real. Bueno, eso también va en parte de los protocolos de comunicación, digamos, cómo interactuar con la pantalla HMI conectada a un PLC. Tenemos aquí lo que sería entonces como la arquitectura del PLC, donde tiene pues su CPU, su memoria, que es la unidad central de procesos o de procesamiento, que es la parte principal dentro del PLC y se encarga de procesar los datos que recibe continuamente, es decir, las señales de entrada. Ejecuta unas instrucciones y digamos que dependiendo de esas instrucciones pues va a dar unas determinadas señales de salida. Aquí podemos ver los dispositivos o sensores de entrada. Tenemos por ejemplo aquí un sensor de presión, de temperatura, en líquidos, podría ser el nivel de un tanque, y un pulsador que sí ya sería de pronto accionado por el operario. La fuente de alimentación que provee o produce toda la energía necesaria a la CPU y demás tarjetas tal como se haya configurado el PLC. La fuente de alimentación actúa como si fuera un controlador. Tenemos aquí el módulo de salida, dispositivos de carga de salida, como puede ser un motor, alarmas o etcétera. Tenemos aquí lo que es el dispositivo de programación, un equipo donde se realiza el programa y se carga a el PLC. Entonces esto sería pues como lo de la arquitectura del PLC, de un PLC. ¿Cómo funciona un PLC? El sistema PLC tiene algunas instrucciones a través de las cuales un usuario puede hacer una lógica dependiendo de cómo quiere controlar el proceso. Estas instrucciones son de lógica simple de bits, comparación, temporizador y contador matemático, etc. Se requieren algunos conocimientos básicos para entender y crear un programa de control. Hay principalmente 3 pasos para controlar el proceso en el PLC, que son monitorear el estado de las entradas, ejecutar el programa de control y actualizar el estado de las salidas. Entonces, volviendo aquí a la imagen de el diagrama de componentes de un PLC, vemos pues que sí, hay pues un módulo de entradas, una CPU, una memoria donde se
se almacenan esas instrucciones y dependiendo de las instrucciones pues se tienen unas señales de salida. Todos los estados de las entradas y salidas deben ser almacenados en la sesión de memoria del PLC. La sesión de memoria también almacena información compleja como respuestas de cálculos matemáticos, escalamiento de entradas analógicas y salidas de otra información compleja. No importa cuántas entradas y salidas se añadan, todos los PLC suelen realizar las mismas funciones. ¿Cómo se programa un PLC? Ya de pronto profundizando un poco más en la temática. La programación del PLC es una importante tarea de diseño e implementación de aplicaciones de control en función de las necesidades del cliente, lo que hemos pues venido hablando. Un programa de PLC consiste en un conjunto de instrucciones, ya sea en forma textual o gráfica, que representa la lógica a implementar para aplicaciones industriales específicas en tiempo real. Un software de programación de PLC específico proviene de un hardware del PLC de un fabricante específico que permite la entrada y el desarrollo del código de la aplicación del usuario, que puede ser finalmente descargado en el hardware del PLC. Este software también garantiza una interfaz hombre-máquina HMI como representación gráfica de las variables. Una vez que este programa se descarga en el PLC, se coloca en modo de ejecución, entonces el PLC funciona con continuidad de acuerdo con el programa. Hay muchos lenguajes de programación disponibles para configurar un sistema PLC. Está el diagrama de escalera o ladder, que es el diagrama con el que vamos a trabajar, con el que vamos a realizar los ejercicios. Digamos que es un lenguaje de programación tradicional. Son diagramas de circuito en escalera leídos de izquierda a derecha. Son como peldaños y cada peldaño representa una acción específica controlada por el PLC. ¿Por qué es tan común? Bueno, debido pues a su naturaleza visual. Entonces ese es el lenguaje con el que vamos a ver a lo largo del curso. Y bueno, y de pronto el diagrama de bloques, también de pronto vamos a ver ese. El texto estructurado, la lista de instrucciones y el diagrama de funciones secuenciales. Bueno, todo esto basado en la IEC 61131, que es una normatividad, es la base real para estandarizar los lenguajes de programación en los autómatas programables. ¿Cómo nace esta norma? Alrededor del mundo, en diferentes países, los fabricantes de diversos tipos de PLC, marcas, modelos, digamos que fueron diseñando sus propios dispositivos, sus propios lenguajes de programación, y se fueron desarrollando de manera muy separada, muy aislada. Pues, ¿qué pasó? Pues se llegó el día que dijeron, no, vamos a implementar una norma que defina todos los lenguajes de programación, que defina todos los principios, todos los términos, características de hardware y software de los PLC. Y con el paso del tiempo se fueron unificando hasta el año 1996, que nace la IEC 61131.3, que es la norma actual. Entonces eso está estructurado principalmente por estas partes que, bueno, yo tengo por acá el PDF, que de pronto lo vemos más claro. Donde dice que en la parte 1 nos habla pues de la información general, en la parte 2 equipos de requerimientos y pruebas, en la parte 3 los lenguajes de programación, en la parte 4 las guías de usuario, en la 5 especificación del servicio de mensajería, la séptima es programación de lógica difusa, controladores programables, y la 8 sería las guías de aplicación e implementación de lenguajes de programación. Bueno, y ya en lo que serían los elementos comunes que se hablan en la normatividad de la parte 3,
tenemos lo que son los tipos de datos, la forma en cómo están estructurados, si son digamos tipo bool, byte, word, int, que pues lo vamos a ver más adelante. Las variables que son variables de entrada, variables de salida, variables internas, variables globales. También están los posts o unidades organizacionales de programación, donde están lo que son las funciones, los bloques de función. Están también los elementos SFC, que son herramientas, diagrama de secuencia funcional y que son de pasos, acciones, bifurcación, transiciones en lenguaje de programación Graph. Y los elementos de configuración que serían las tareas. En los tipos de datos, los diferentes tipos de datos que se tienen en el PLC, estos serían pues como los más comunes. El más sencillo, que sería el booleano, que solo tendría un 0 o un 1, es decir, su tamaño es de un bit y solo puede tomar esos dos estados, que sería el 0 o el 1, falso o verdadero. En tipo de dato byte, que ya serían 8 bits, ya puede tomar valores desde 0 hasta 255. Los tipos de datos word, que ya están conformados por 16 bits, estos ya abarcan desde 0 a 65.535. Pero que si de pronto se declaran en el PLC como tipo entero, como este tipo de dato que es int, sería también el mismo tamaño de 16 bits, a diferencia de que estaríamos tomando valores negativos y valores positivos, lo que sería entonces desde el menos 32.768 a 32.767, es decir, son los mismos 65.535 posibilidades en el caso del word y entero, solo que como hay un bit que se reserva para el signo, entonces por eso va desde el 32.000 hasta el 32.000. Bueno, digamos ya datos más grandes como el doble word, que ya está compuesto por 32 bits, ya pues, es un tipo de dato que va desde el 0 hasta, pues ya es un rango muy grande. El de int, que pues sería también similar, solo que pues también sería aquí en valores negativos. Tenemos el tipo de dato real, que es también de 32 bits, que se utiliza una notación hexadecimal para representar números en coma flotante. El término flotante pues sería lo mismo que decir real. Bueno, ya pues con los ejercicios que iremos haciendo vamos a trabajar estos tipos de datos. El string, que se compone de caracteres alfanuméricos, es decir, puede componerse de números y letras, caracteres, lo que permite almacenar textos como nombres, descripciones que aparezcan en la interfaz gráfica. Bueno, pasamos aquí a lo que es el direccionamiento directo de variables, el direccionamiento de entradas y salidas. El direccionamiento directo de variables en la norma se lo define de esta forma. Todo lo que es direccionamiento de variables va con un indicador, con este indicador que es un porcentaje, para diferenciarlo de una variable estándar. Entonces, cada vez que veamos un porcentaje es una dirección de variable, ya sea de entrada o salida física, como también puede ser una dirección de área de memoria si fuera pues un porcentaje m. Entonces se define el tipo de dato de acuerdo a la letra, va a estar dada de acuerdo al tipo de área de memoria. Por ejemplo, aquí porcentaje i, que serían entradas,
tenemos acá porcentaje Q, que serían las salidas, o como dijimos ahora, si fuera una M, porcentaje M, pues sería pues memorias. Ya los siguientes datos definen el tipo de estructura de datos, si es un Word, un bit, etcétera. Bueno, ya pasándolo aquí al lenguaje de programación, lo que habíamos hablado anteriormente, aquí en estas imágenes pues podemos ver cómo están estructurados. Estos serían los 5 lenguajes definidos por la norma. Por ejemplo, aquí en lista de instrucciones, miren cómo está armado a partir de instrucciones con un acumulador. Todos los 5 lenguajes que se están mostrando puede verse que es la misma estructura, sino pues que se representa de una forma diferente, pero es la misma estructura. Por ejemplo, el ladder, que es el lenguaje con el que vamos a trabajar, vemos cómo tiene un contacto A asociado a un contacto B, un contacto A que es abierto, el contacto B que es cerrado y que a su vez va conectado en serie, obteniendo aquí la salida en C. Por ejemplo, aquí en el diagrama de bloques tenemos como en el bloque AND tenemos una entrada A, una entrada B negada, y a la salida tenemos lo que es la C. Entonces, de esta manera es pues como están estructurados en los lenguajes de programación definidos por la norma. Bueno, ya aquí vamos a pasar a ver lo que es la presentación del Modicon M221, donde tenemos aquí lo que es la tarjeta SD, que el PLC utiliza una ranura SD en la cual se puede insertar una tarjeta estándar, una tarjeta cualquiera de tipo SD, con la cual podemos hacer la actualización del firmware del PLC, y también pues sirve esta tarjeta para hacer registro de datos, un ejemplo, un registro de una temperatura, de una presión. Tenemos aquí el interruptor room stop, que digamos pues como para accionar, para iniciar el arranque del controlador o para detenerlo. El puerto USB mini, pues aquí es como para hacer la conexión con el equipo con que estemos haciendo el programa, sería pues como para cargar el programa al PLC. Tenemos aquí un conector Ethernet, que sería pues ya pues como para control pues ya del PLC en internet, digamos pues de protocolos de comunicación. Tenemos aquí otro conector RJ45, que es un puerto en serie que si digamos queremos conectar el PLC con otros equipos. Bueno, tenemos acá unos cartuchos de extensión, lo que serían las entradas analógicas. Aquí en esta tapita se quita esa tapita y ahí está pues el conector a las entradas analógicas, que van de 0 a 24 voltios. Tenemos lo que son las entradas rápidas y las salidas rápidas. Estas serían pues como salidas a transistor. Bueno, esta sería pues como una presentación breve de las partes del Modicon M221 del PLC compacto. Aquí tenemos lo que son los módulos de expansión, pero eso ya pues digamos que es algo un poquito más complejo. Eso simplemente pues son módulos que se añaden en las partes posteriores del PLC para digamos pues extender su rango. En esta imagen vemos como la escalabilidad de los Modicon, de los PLC. Podemos ver aquí el Modicon M221, que este sería como para máquinas compactas. El M241, que ya es para máquinas un poco más avanzadas. Se puede hacer programación, ya es para hacer una programación más avanzada, tiene mayor capacidad de procesamiento, más entradas, más salidas, mayor velocidad de comunicación. Ya le seguiría el M251, que generalmente es para hacer comunicación con periferia. Ya estos dos PLC, el LMCO78, ya va conectado a varios PLC, y bueno, sí, eso generalmente es para hacer comunicación con periferias. Bueno, ya para concluir el video, para que no se nos alargue tanto, no sea tan extenso,
Aquí podemos ver las presentaciones de los PLCs compactos, estas tres presentaciones que ofrece la marca Schneider. Ya habíamos hablado pues de la estructura pues y de sus partes. Aquí podemos ver los distintos tamaños. Para este, que sería de 16 entradas, o sea, la suma total de entradas y salidas en este PLC sería 16, para este sería 24 y para este sería de 40. Como vemos, pues la disposición de sus entradas arriba, sus salidas abajo. También se disponen de estas dos presentaciones para ahorro de espacio, que sería este para 16 y que sería de este para 32. Este tiene una conexión aquí de borneras, y este ya es pues como una conexión de un cable especial. Bueno, entonces vamos a dejar el video hasta acá. Espero les sirva de mucha utilidad. Las personas que se suscriban al canal y le den like, muy agradecido, de verdad que me ayudarían mucho. Y ya nos veremos en el siguiente video para darle continuidad al curso.